Momento de entrevista, estamos acompañados del ministro de Justicia, Iván Lima, con quien vamos a conversar acerca de este documento que se ha firmado ayer con las víctimas de las dictaduras y que ha puesto fin a un movimiento que se había generado hace bastante tiempo y que, claro, o sea, cambió inclusive la cara del centro paceño. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por recibir esta entrevista del sistema RTP. Yo vi pasar varios ministros y decía, ¿cuántos ministros más tendrán que ver esto al salir de su oficina? Pero bueno, ayer yo me he sorprendido con esta buena noticia que seguramente también ha alegrado a este sector, ministro. Muy buenos días. Sí, es evidente, el 2004 ya tenemos el primer antecedente, pero esto es un problema que se origina hace 51 años. Es el golpe de estado de Banzer, lo que ha ocurrido con los desaparecidos, los fallecidos y todas esas graves violaciones a los derechos humanos. Y este grupo de personas con las que ayer firmábamos el acuerdo tiene todavía personas de los golpes del 64, es el periodo 64-82, lo que ha originado la situación de las carpas frente al Ministerio de Justicia. Te decía que el año 2004, en la gestión de Carlos Mesa, se acuerda un resarcimiento cuyo pago iba a estar compuesto por un 20% pagado por el TGN y un 80% por la comunidad internacional. Ese 20%, nuestro presidente, cuando era ministro de Economía, lo viabiliza y lo terminamos de pagar cuando él asume la presidencia. Con el ministro Montenegro hacemos un esfuerzo y terminamos de pagar ese 20%, pero quedaba el tema del 80%. Y claro, no es una obligación de la comunidad internacional y de los países amigos hacer el pago de este resarcimiento. Era una ley mal diseñada que no había tenido acuerdos previos o compromisos con ningún país amigo y definitivamente nos llevaba a una situación en la que con razón las víctimas estaban seguras de que el Estado solo ganaba tiempo y solo les daba noticias que no eran reales. La decisión que toma el presidente Arce es de pagar con recursos del TGN el 80%, que son casi 100 millones de bolivianos. La ley ya está promulgada, está publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia y hemos iniciado su implementación. Pero yo quiero que a la sociedad le quede muy claro que quienes luchan por la democracia y quienes estaban frente a las carpas del Prado no estaban por el dinero. Ellos están por justicia, están por memoria, están por la verdad. Y lo que ha ocurrido en el país con el informe de la Comisión de la Verdad es que tenemos latentes muchas heridas y muchos temas que trabajar como sociedad. Esta garantía de no repetición, que no vuelva a haber golpes de Estado. Pensábamos que el 82 nunca más iba a volver, retornó el 2019. Y por ese motivo tenemos la necesidad de construir una política pública que vaya a buscar el resarcimiento a todas las víctimas, con hechos concretos. La Comisión de la Verdad nos ha presentado un informe y recomendaciones para concretar el trabajo y la búsqueda de los restos de Marcelo Quiroga y de todos los desaparecidos de ese periodo. Hay que trabajarla, hay que concretarla. Las casas de la memoria, el lugar donde los bolivianos más jóvenes vean lo que ha ocurrido con las dictaduras y este concepto de democracia se siga fortaleciendo. Las placas de reconocimiento, una que la vamos a tener frente al Ministerio de Justicia, donde estuvieron instaladas las carpas por 10 años. Y en definitiva una revisión de nuestra historia. No es correcto que quienes han sido los héroes de la democracia no tengan una calle, no tengan una plaza, no tengan el reconocimiento de los municipios y contrariamente quienes han sido ministros o autoridades en gobiernos de facto puedan tener avenidas o plazas con sus nombres. Creo que hay una necesidad de una política pública que vaya a reconocer a las víctimas de las dictaduras y nos devuelva este concepto de justicia que es el más retrasado, lo reconozco. Ni la Fiscalía ni el órgano judicial han logrado resultados concretos y ha tenido que ser la CIDH y la esfera internacional la que reconozca muchos casos emblemáticos de desaparecidos en el país. Hay que trabajar más desde la justicia y empezar a dar resultados porque ese es el pedido clamoroso de todas las víctimas, del 64 al 82 y las del 2019. Necesitan sentencias, necesitan decisiones en el marco de un debido proceso para todo el sufrimiento que han tenido este tiempo. Con referencia a eso que usted menciona, ministro, creo que es importante el entender de que estas instituciones
tienen que empezar a hacer un trabajo más comprometido con la sociedad. El caso específico de la Fiscalía, yo veía, y seguramente también usted lo ha visto, a través de los medios de comunicación, se mostraba las declaraciones de un mayor de policías, quien decía, si a mí me meten adentro, entonces recién voy a hablar todo lo que ha sucedido. O sea, ¿por qué esperar ese extremo, ministro? ¿Por qué no exigir de que estas personas que son detenidas puedan contar las cosas, no necesariamente obligados porque estén encerrados? Mira, yo la verdad te digo que las reglas del debido proceso son muy claras para todos. El testimonio de una persona no puede ser eh, más allá de los mecanismos que bien has señalado, estrictamente voluntario. Veo que en las declaraciones que ha estado publicando los medios de comunicación puede haber una sensación de impunidad, de apoyo a la situación que se ha presentado, y yo te debo ratificar las palabras de nuestro presidente. Este gobierno le tiene cero tolerancia a la corrupción, a la violencia contra la mujer y al narcotráfico. Tengan la seguridad de que vamos a actuar con toda la fuerza que da el Estado para que no queden en impunidad ninguno de estos casos. Pero no le demos el peso específico, o le demos más bien su peso específico a la palabra de malos policías, de malos ciudadanos que han estado involucrados o comprometidos con hechos irregulares. Hay que respetarles el principio de inocencia y el debido proceso, pero cada quien debe ser juzgado en ese marco de un debido proceso, con un compromiso sólido y definido de nuestro presidente, tenerle cero tolerancia a todo hecho de corrupción y a todo hecho de narcotráfico. Yo veo que acá hay una diferencia sustancial y fundamental de periodos anteriores. Lo que ustedes están empezando a reportar como periodistas no es solamente la etapa inicial de la aprehensión de algún ciudadano o una detención preventiva. Ya están empezando a informarle al país sobre sentencias. Y ese es el compromiso que tenemos, que los mecanismos de la justicia comiencen a concluir los procedimientos. Yo veo que este tema de los 10 años de las carpas es una muestra de que cuando hay voluntad y compromiso del presidente se pueden lograr resultados concretos. Pero también te lo puedo decir en casos como el de las barcazas, que no estamos satisfechos con la pena, pero que después de más de 10 años ya tienen una sentencia y tienen una política pública que está trabajando en que nuestros ríos sean el canal de comunicación con el Atlántico, con la Amazonía, y es un tema integral que se está trabajando de manera planificada y de manera estratégica. La consulta que tú me hacías es clara. El rol del Ministerio Público y la Justicia es el probablemente más débil dentro de nuestra estructura estatal, y necesitamos fiscales departamentales institucionalizados y trabajar en esto que nos dejaba como tarea García Sayani, que es un compromiso del gobierno del presidente Arce. Este año no vamos a tener más jueces transitorios. Estamos generando todos los mecanismos para que existan cero acefalías. Ojalá esta semana con el presidente del Consejo de la Judicatura, que viene el jueves, a un encuentro que vamos a tener en la vicepresidencia sobre acceso a la justicia, podamos anunciarle al país que ya no hay ni una sola acefalía en los tribunales de justicia. Estamos trabajando en eso y creo, y lo hablábamos contigo alguna vez, ya no hay denuncias de que se vendan los exámenes o que entren por la ventana los jueces. Quienes han entrado últimamente como jueces, como vocales, son gente que va a entrar a cambiar la justicia porque no tiene ningún compromiso ni con el ministro, ni con el presidente, ni con el órgano ejecutivo. Son personas que se han seleccionado por sus méritos y que están haciendo el trabajo de la escuela judicial para ir a cambiar la justicia. El factor humano, la persona, es lo que va a cambiar la justicia, y estamos trabajando firmemente en eso. Ojalá que este jueves, ya en el encuentro en vicepresidencia, junto a nuestro presidente del Consejo de la Magistratura, se presente el camino para eliminar la transitoriedad, que es uno de los compromisos que hemos asumido en la visita de García Sayán. Ministro, yo entiendo de que está pendiente también una evaluación a los jueces, que entiendo el Consejo de la Magistratura todavía no lo ha hecho, por un lado. Y por otro lado, ministro, ¿cómo se hace este tema del uso de la dinamita en las protestas? Se sabe de que es un delito hacer esto, pero vemos a veces que la policía es muy permisiva con, por ejemplo, algunos mineros. El otro día conversábamos con un asambleísta y él nos decía de que porque los mineros saben manejar la dinamita, por eso la utilizan en sus protestas, cuando ningún sector debería usarla, ministro. La evaluación de desempeño tiene que ser parte de un proceso posterior a la eliminación de los jueces transitorios, pero permíteme decir 10 segundos algo.
Hay una sentencia constitucional, la 704, le motivó al país una gran preocupación. Alguien dijo que eso implicaba que vuelvan los jueces corruptos. Ya salió la enmienda, el ministerio sacó un comunicado diciendo que no nos pronunciábamos hasta que salga la complementación y enmienda. Salió la semana pasada y el efecto del Tribunal Constitucional es interpartes. Solamente esa sentencia aplica a la juez de Tupiza. Por lo tanto, ningún juez corrupto, ningún juez que liberó feminicidas va a ser beneficiado por esa sentencia constitucional. Era un tema que quería dejar en claro. La evaluación de desempeño viene, pero no vamos a retroceder y no vamos a tener tolerancia con todos esos jueces corruptos que han sido separados de la justicia boliviana. Sobre el punto segundo que me planteas, es algo que está en la ley. La ley define claramente que los explosivos no pueden ser utilizados en ningún acto de protesta social y lo has visto, tenemos bolivianos que están hospitalizados con una grave afectación a su vida, tenemos policías que han sido dañados en su salud y si bien el derecho a la protesta social está garantizado, no es permitido por ley, por la ley vigente en este momento, el uso de dinamita y otro tipo de explosivos que puedan dañar a otros ciudadanos. El límite de la protesta social es el derecho de los bolivianos, de los vecinos de Villa Fátima, de todos los paseños a la tranquilidad, a trabajo y al seguir adelante con sus actividades. Lo ha dicho el informe del GIEI concretamente, al ser muy crítico con los 21 días que ocurrieron en Santa Cruz. Hay un derecho a la protesta social, pero también hay un derecho al trabajo y un derecho a la tranquilidad del resto de la población. Cuando planteas una situación como esta, te debo responder con las reglas del debido proceso. Hay procesos de investigación en curso contra las personas que han utilizado explosivos y también contra las personas que han promovido estas protestas de manera inconstitucional cuando exceden el límite que define nuestra normativa. Esta es la situación que tenemos en este momento y el llamado del presidente, del ministro Remy, del equipo que trabaja en ADEPCOCA, es el de diálogo y lo has visto el fin de semana y va a continuar. Hay un tema que necesita entender el pueblo boliviano. Los problemas no se solucionan sino con el diálogo, con la buena fe y sentándose en la mesa. Espero que el ejemplo de los 10 años de las carpas frente al Ministerio de Justicia pueda servir para que otros sectores no esperen 10 años a solucionar sus problemas. Solamente en el diálogo y solamente en la mesa de trabajo vamos a lograr resultados para el pueblo boliviano y para sus sectores. Es la convocatoria que siempre vamos a hacer como gobierno. Bueno, ministro, le agradezco mucho. Siempre es agradable conversar con usted. Muchísimas gracias. Saludos. Estaba el ministro de Justicia hablándonos de varios temas que, claro, son coyunturales, pero que son información importante a esta hora de la mañana.